Muy bien. Jóvenes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Jóvenes, que todo esté bien, que sea pues un fin de semana fructífero en todo aspecto para todos nosotros. Jóvenes, en el curso de trigonometría culminamos en esta semana, ¿no? Estamos en la semana académica número 14, ¿no? El semestral UNI. En el curso de trigonometría culminaremos inversas. Culminaremos el tema de funciones trigonométricas inversas. La semana pasada, hemos desarrollado la primera parte. Recordamos, ¿no?, que hemos visto el tema de funciones trigonométricas inversas, la primera parte, estimados jóvenes. Hoy veremos la segunda parte, iremos finalizando el tema de inversas, un tema tan importante, jóvenes, un tema obviamente también ya de cálculo. Sabemos que en la UNI, en el primer ciclo, estos temas se va a volver a estudiar, ¿no? Funciones trigonométricas directas, inversas, circunferencia trigonométrica, coordenadas polares, temas que en la universidad se vuelve a desarrollar, ¿no? Tal vez con mayor profundidad y con otras herramientas, como es el cálculo diferencial. Correcto, jóvenes, iniciamos la parte de la teoría. Correcto, empecemos la parte de la teoría. Jóvenes, en el cuadrito estamos recordando el dominio, el rango para cada una de las funciones trigonométricas inversas. Como mencionamos la semana pasada, como indicamos la semana pasada, las funciones inversas trigonométricas van a ser funciones discretas. Tal vez recuerda, ¿verdad, joven? Todas las funciones trigonométricas inversas, jóvenes, son funciones discretas. Discretas, correcto, cuyo dominio, cuyo rango van a ser intervalos, digamos, en la mayoría de casos, intervalos acotados, sobre todo el rango. Muy bien, ahí vemos el rango, ¿no?, de las funciones trigonométricas inversas. Todos son intervalos acotados. Estas funciones, jóvenes, ya no son periódicas, ¿verdad? Ni el arcoseno, ni el arcocoseno, ni el arcotangente, correcto, ninguna de ellas van a ser funciones periódicas. Por ello, en su análisis, en su gráfica, correcto, en sus diversos aspectos de análisis, cálculo máximo mínimo, cálculo dominio rango, etcétera, más usamos el dominio, el rango principal. En este cuadrito estamos recordando el dominio y el rango para cada una de las funciones inversas, los cuales, estimados jóvenes, debemos conocer con claridad, sobre todo las tres primeras. Arcoseno, ¿cuál es el dominio? Menos 1 a 1. Arcocoseno, ¿cuál es el dominio? También menos 1 a 1. ¿Verdad? Arcoseno, ¿cuál es el rango? De menos pi medios a pi medios. Arcocoseno, el rango de 0 a pi. Además, tienes que interpretar qué significa dominio rango. Ojo, correcto, el dominio es valores de X, ¿verdad? Es decir, en el arcoseno de X o en el arco coseno de X, el X debe estar entre menos 1 y 1. Correcto, así el arcoseno o el arco coseno, digamos, existe solamente para valores en su dominio.
Si por ahí me dicen, por ejemplo, ¿no? Como a veces viene, pues, también en el examen de admisión, voy a escribir arriba, por ahí me dicen, por ejemplo, el arcoseno del número, por ejemplo, ¿no? Le puedo mencionar del número, por ejemplo, 3 medios, del número 3 medios, pertenece a los reales, ¿no? Es número real. Sería verdadero o falso. Es número real, perdón. ¿No? Entonces, todos indicamos que esta proposición es incorrecta. Correcto, esa proposición sería falso, ¿no? Y ese tipo de proposiciones en el examen de admisión, jóvenes, suele venir. Y muchos estudiantes, a veces porque tal vez no recordamos bien dominio rango, podemos responder de manera incorrecta. Por ejemplo, esa proposición es falso, porque el arcoseno de 3 medios, estimados jóvenes, no existe, no está definido. Correcto, por eso es recomendable que recuerdes bien claro el dominio, el rango en cada función inversa. Jóvenes, esa parte vamos a reiterar recordando, ¿no? Algunos aspectos en las funciones inversas y en la gráfica también. En esta diapositiva estamos viendo un resumen de la teoría del arco seno, el arco coseno. Sabemos que como función, ¿no? Como función tiene dominio, tiene rango, tiene gráfica y otras características propias de una función. Ahí vemos la gráfica del arco seno cuyo dominio, ¿no? Gráficamente notamos de -1 a 1, cuyo rango de menos pi medios. Ahí, estimados jóvenes, lo que les sugeriría que recuerden algunos valores notables, como señalamos también anteriormente. Arcoseno de -1, puede ver que es menos pi medios. Arcoseno de 0, podemos verificar que es 0 en la gráfica. ¿De acuerdo? Arcoseno de 1, podemos verificar que es pi medios. Esos valores, jóvenes, tienes que conocer claro. Arcoseno de -1, menos pi medios, ¿no? Arcoseno de 0, 0. Arcoseno de 1, pi medios. En la gráfica lo vemos con claridad. También de la gráfica del arcoseno podemos concluir que es una función creciente. ¿De acuerdo? Todas las funciones trigonométricas inversas, jóvenes, van a ser funciones monótonas, es decir, solo crecientes o solo decrecientes. Ahí podemos distinguir en el arcoseno, que es una función creciente. Eso me sirve para calcular el rango o la variación del arcoseno de modo directo, ¿verdad? Por ejemplo, si X varía entre A y B, ahí aplico arcoseno. Como es creciente el arcoseno, cuando aplicamos arcoseno al intervalo, correcto, el intervalo, la desigualdad se mantiene. Correcto, es decir, arcoseno de A menor que arcoseno de X, menor que arcoseno de B. Bien, asimismo, en el arcoseno podemos ver que hay simetría respecto al origen de coordenadas. Si la gráfica tiene simetría respecto al origen, hablamos de función impar. Impar, ¿verdad? Por eso se cumple también la condición algebraica. Arcoseno de menos X igual menos arcoseno de X. En el arcoseno. Correcto. De manera similar, jóvenes, en el arcocoseno. Ahí tenemos la gráfica, ¿no? Similar al hombro derecho, ¿no? La gráfica del arcocoseno en el dominio de -1 a 1, en el rango de 0 a pi. ¿Correcto? Ahí también
Sugerencia, tienes que recordar, estimado joven, que el arco coseno de -1 resulta pi, ¿verdad? El arco coseno de 0, en la gráfica vemos que es pi medios. Arco coseno de 0. Arco coseno de 0 es pi medios. De manera similar, arco coseno de 1 resulta 0. Arco coseno de 1 es igual a 0. Ahí en la gráfica podemos distinguir. También, jóvenes, recordemos que el arco coseno es decreciente. Correcto, en todo su dominio, el arco coseno es una función decreciente. Entonces, si tenemos valores de x entre a y b, x varía de a hasta b. Entonces, para hallar variación del arco coseno de x, aplicamos arco coseno, pero los extremos se intercambian, ¿verdad? Los extremos se invierten. ¿Por qué? Porque la función es decreciente. De acuerdo, como es decreciente, tenemos a menor que x menor que b, entonces el arco coseno de x varía del arco coseno de b al arco coseno de a. Correcto, debido a que el arco coseno es decreciente. Correcto. Bien, asimismo de la gráfica podemos observar, jóvenes, que la función arco coseno no tiene simetría. Correcto, no tiene simetría respecto al origen, ¿no? Tampoco hay simetría respecto al eje Y. Por lo tanto, el arco coseno no es función impar ni par. Ninguna de ellas, ¿está bien? El arco coseno no cumple ni la condición de paridad, tampoco de imparidad. No es una función par ni impar. Correcto, le digo ello porque siempre menciono, ¿no? En el examen de admisión podemos caer fácil. Por ahí nos dicen arco coseno función par. Eso sería falso, ¿verdad? No debemos confundir con el coseno, ¿verdad? Por otro lado, el arco coseno es una función no negativa, no negativa, es decir, positivo a lo más cero, ¿no? Por eso, si por ahí aparece valor absoluto de arco coseno, es arco coseno. ¿Correcto? Ya lo mencionamos la semana pasada, lo recalcamos por su importancia. Bien, seguimos con el resumen de las demás inversas. Tenemos aquí el arco tangente, la gráfica, el dominio, el rango, ¿correcto? El arco tangente creciente, ¿no? Asimismo tenemos el arco cotangente, ¿correcto? Tenemos la gráfica, tenemos el dominio, el rango, y el arco cotangente es decreciente. Ello, jóvenes, es muy importante, ¿no? Tienes que recordar bien cuál de ellas es creciente o decreciente y con esa característica de la función puedes hallar su rango de un modo rápido, ¿no? Ya que todas las funciones trigonométricas inversas, estimados jóvenes, van a ser funciones monótonas. Hasta el momento, el arcoseno creciente, arcocoseno decreciente, arco tangente creciente, arco cotangente decreciente, ¿verdad? Ahí en la gráfica lo estamos observando. Asimismo, en el arco tangente hay asíntotas horizontales. Correcto, asíntota horizontal en la ordenada pi medios y la ordenada menos pi medios. En el arco cotangente también tenemos asíntotas horizontales, ¿no? En la ordenada pi y en el eje de abscisas para el arco cotangente. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Aquí también podemos mencionar que en este puntito pi medios, lo que estoy marcando, se tiene punto de inflexión para el arco cotangente, punto de inflexión.
porque la gráfica ahí cambia de concavidad. Puedes ver que en la parte de izquierda la gráfica es cóncava hacia abajo, pero en la parte de la derecha la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿no? Ahí hay cambio de concavidad. En esos puntos donde la gráfica cambia de concavidad, se le llama punto de inflexión por si acaso. Bien, de manera similar en el arco tangente, jóvenes, tendremos también punto de inflexión en el origen, ¿no? Ahí punto de inflexión en el origen de coordenadas, en el arco tangente. Bien, finalmente veamos las últimas funciones inversas. Correcto, tenemos el arco secante. Estas funciones, jóvenes, no tienen gran utilidad, o sea, no se aplica, digamos, en gran medida en la ingeniería. En el examen de admisión también viene muy poco, por decirles que no viene. El arco secante, arco cosecante. La gráfica del arco secante, como ya sugerimos la semana pasada también, recalcamos, puedes obtenerlo de manera práctica a partir del arco coseno. Jóvenes, ahí podemos ver la gráfica del arco coseno. La gráfica del arcoseno, arcocoseno, sí tienes que conocer con claridad. Ahí no hay excusa, es indispensable, obligatorio, necesario, ¿verdad? Ahí tenemos la gráfica del arco coseno. Para obtener la gráfica del arco secante, de los extremos lo extendemos, ¿no? Por ejemplo, quedaría de esta forma. Ahí está, se ve la curva de color rojo. Ahí está una rama del arco secante y otra rama del arco secante. Bueno, el dominio es todos los reales excepto el intervalo menos 1 a 1, que es lo mismo que decir de menos infinito a menos 1 y de 1 al más infinito, dominio del arco secante. El rango es de 0 a pi excepto pi medios, porque en pi medios hay una asíntota horizontal. Correcto, es una función creciente, ¿no? El arco secante. Correcto, de manera similar el arco cosecante lo obtenemos de manera práctica a partir del arco seno. Ahí estamos viendo la gráfica del arco seno. Entonces, la gráfica del arco seno lo extendemos horizontalmente de los extremos. Obtenemos esa gráfica de color morado. Está la rama superior del arco cosecante y la rama inferior del arco cosecante. Tenemos la gráfica del arco cosecante, cuyo dominio también es todo real, excepto el intervalo abierto menos 1 a 1. Es decir, el dominio es de menos infinito a menos 1 y de 1 al más infinito. El rango de menos pi medio a pi medio excepto 0, ya que en 0 tenemos asíntota, ¿no? El eje de abscisas, jóvenes, es una asíntota. El arco cosecante, función decreciente. Correcto, ahí, estimados jóvenes, un breve resumen de lo que ya vimos la semana anterior, ¿no? Temas últimos, temas importantes, ¿no? Es bueno recalcar diversos aspectos para que en lo posible, ¿no? Quede lo más claro y así no tengamos inconveniente, ¿no? Para responder diversas preguntas tipo examen de admisión que a nosotros nos interesa conocer, dominar, ¿verdad? Bien, ahí culminamos la parte de la teoría inicial, pasamos ya a las propiedades, porque en esta clase, de acuerdo al programa académico, de acuerdo al sílabus, corresponde las propiedades, equivalencias, diversos teoremas con operadores inversos, ¿no? Que existen, es bueno ahí recordar. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes indicar, voy a estar muy atento al chat, ¿correcto? O también puedes participar de manera directa si te anima, ¿ya? Ya sabes cómo activar el micrófono por unos segundos, puedes formular tu pregunta, estamos muy atentos. ¿Correcto, jóvenes? Bien, entonces empecemos primero un ejercicio, examen UNI.
Correcto, ahí estamos viendo un problemita UNI del 2012. El 2012, ahí dice la función definida por valor absoluto del arco seno de X más valor absoluto del arco tangente de X y nos pide el rango, ¿no? De esa función. Correcto, para calcular el rango, estimados jóvenes, primero hallamos el dominio. Correcto, en operadores inversos, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, es fundamental, ¿no? Establecer el dominio, ya sea para el rango, para el análisis gráfico, para otro tipo de análisis, es fundamental en una función con operadores inversos establecer el dominio. El dominio, correcto. En esa medida, ahí tenemos la ecuación de la función. Valor absoluto del arco seno más valor absoluto arco tangente. ¿Cuál sería el dominio, jóvenes, al ojo? El dominio. Yo sé que ustedes ya ahí lo están viendo, ¿no? ¿Cuál sería el dominio al ojo? Fácil, decimos en el arco seno, X debe estar entre menos 1 y 1. En el arco tangente, X debe ser perteneciente a los reales, ¿no? Esos dominios parciales, jóvenes, se intersectan. Hay que intersectar. No olvides que para calcular el dominio final, para determinar el dominio final, los dominios parciales se intersectan. Muy bien, intersectando X varía menos 1 a 1. Y ese intervalo constituye el dominio de la función. Correcto, el dominio es de menos 1 a 1. Bien, entonces, para hallar el rango, debo tomar en cuenta ese intervalo que es el dominio de esa función. El dominio solo es de menos 1 a 1. Correcto. Para hallar el rango hay varias formas, ¿no? Como es valor absoluto, podemos trabajar en dos partes. Cuando X varía menos 1 a 0 y cuando X varía de 0 a 1, ¿verdad? Y así determino el rango final, ¿no? Otra forma de hallar el rango en este problema UNI 2012, ¿no? En este ejercicio es graficando. También podemos sumar las gráficas. Correcto. Muy bien. Vamos a calcular el rango graficando. Correcto. Ahí tenemos, jóvenes, el plano cartesiano. El dominio menos 1 a 1. Correcto. Y de 0 a pi medios para la primera función. Grafiquemos valor absoluto del arco seno primero. ¿Correcto? Que sería esa gráfica, ¿no? A la curva de color rojo. Recuerda, joven, que la gráfica del arcoseno era de esta forma. Si lo prolongamos acá, algo así era, ¿no? Arcoseno. Esta parte negativa, ¿correcto? Toda esta parte negativa se refleja respecto al eje X, ¿no? Si esta gráfica pasa hacia arriba, obtenemos la gráfica que ahí aparece, que vendría a ser valor absoluto, ¿verdad? Correcto, Claudia, y sería valor absoluto del arco seno. De manera similar, el valor absoluto del arco tangente, correcto, pero para el arco tangente en el dominio, solo en el dominio de menos 1 a 1, el arco tangente de 1 es pi cuartos. Ahí tenemos pi cuartos. Correcto, entonces la gráfica del arco tangente debe estar solo en esta región, ¿no? Del valor absoluto del arco tangente en el dominio de menos 1 a 1 y en el rango de 0 a pi cuartos. El arco tangente en valor absoluto, que resultaría de esta forma. Esta es la gráfica del arco tangente, valor absoluto del arco tangente entre menos 1 y 1. Correcto, de manera similar, la parte negativa se refleja para obtener la gráfica de su valor absoluto del arco tangente. Y esas gráficas hay que sumarlas, ¿no? Para ello aplicamos álgebra de funciones. Correcto, sumamos puntitos ordenadas nomás, ordenadas, ¿correcto?
Por ejemplo, para 1 tendría arco tangente 1 más arco seno de 1. Entonces, la suma ya me saldría 3 pi cuartos, el máximo, ¿no? Y el mínimo sería 0. Arco tangente de 0 más arco seno de 0 sale 0, ¿no? Correcto. Entonces, al sumar la gráfica de azul y la gráfica de rojo, correcto, tenemos más o menos esa gráfica de verde, que también tiene simetría respecto al eje Y, al eje de ordenadas. Ahí tenemos la gráfica de valor absoluto del arco seno más valor absoluto del arco tangente en su dominio de menos 1 a 1. Entonces, para hallar el rango, proyectamos la gráfica en el eje Y. Correcto, y el rango viene a ser ese intervalo de amarillo, que sería intervalo cerrado, ¿no? De 0 a 3 pi cuartos. Ahí está, ya tenemos el rango. Entonces, en este problema, la clave es la D, ¿no? La D de día sábado. Sí, la clave es la D, ¿correcto? Muy bien, entonces, en la gráfica tienes que sumar las gráficas, similar al álgebra. Ya agarra los dos puntitos, con 1, 2, 3 puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, obtuve este punto donde está el puntero láser, el de acá y el origen, y ya sé que la suma está más arriba, ¿no? Tomamos la gráfica de esta forma, para la suma de valor absoluto de arco seno más valor absoluto arco tangente. Y si quieres evitar la gráfica, como dije, puedes trabajar en dos partes. Cuando x es negativo, o sea, cuando x varía menos 1 a 0, ahí quedaría menos arco seno, menos arco tangente, ¿correcto? Suma los intervalos. Correcto, porque menos arcoseno menos arco tangente van a ser decrecientes. Entonces los intervalos los puedes sumar. Ahora, cuando x positivo, también te va a salir arcoseno más arco tangente. Sus intervalos los sumas porque van a ser crecientes, ¿no? Correcto, en esa medida hay varias formas para hallar el rango en esa función. Aquí hemos visto conveniente trabajar gráficamente también para hallar el rango. Correcto, jóvenes. Ahora sí, pasemos a las propiedades. Vamos a ir recordando alguna de ellas. Tal vez ya tienes una idea. A ver, ahí estamos viendo la primera propiedad y la que más se utiliza en operadores inversos. ¿Ya? Ahí es lo que más se utiliza. Algunos le llaman la propiedad de las complementarias, ya que la suma es bimerios. Y observa, estimado joven, en la primera parte tenemos propiedad 1, dice para todo X admisible. Correcto. ¿Qué quiere decir para todo X admisible? Jóvenes, quiere decir que X tiene que estar sí o sí en el dominio de la función inversa. No, si es arcoseno de X, el X debe estar entre menos 1 y 1, ¿verdad? Si es arco tangente de X, el X debe pertenecer a los reales, ¿no? Dominio del arco tangente. Si es arco secante de X debe estar entre menos infinito menos 1 y 1 más infinito, ¿verdad? En el dominio del arco secante, ¿correcto? A eso se refiere X admisible, ¿correcto? Entonces, para todo X admisible, jóvenes, arcoseno de X más arco coseno de X siempre es bimerios. Correcto, tal vez ya lo conocías. Arcoseno más arcocoseno siempre es bimerios. De ahí el arco seno puede ser bimerios menos arco coseno. O el arco coseno puede ser bimerios menos arco seno. Correcto, de manera similar con el arco tangente de X y el arco cotangente de X. Como puede ver, arco tangente de X más arco cotangente de X siempre es bimerios. Correcto, de manera similar con el arco secante y el arco cosecante. Arco secante de X más arco cosecante de X siempre es bimerios. Correcto. ¿Cómo puedo reemplazar el arco cotangente? Podría reemplazar como bimerios menos arco tangente. Correcto. Esa propiedad, lo que me parece muy interesante,
los jóvenes lo conocen bien. Y a su vez le señalo a los jóvenes que es la propiedad que más se utiliza en la solución de problemas. Esa propiedad de las complementarias. Correcto. Bueno, obviamente para X admisible. Aquí un problemita, jóvenes, de UNI 2010. A ver, que resolvemos brevemente, ¿ah? Problemita ahí que hay que resolver así rápido. Pero antes quería comentarles lo siguiente. Por ejemplo, jóvenes, si por ahí me dijeran arcoseno, por ejemplo, a ver, digamos, arcoseno a ver, 4/3. Arcoseno de 4/3. A ver, más arcocoseno de lo mismo. A ver, 4/3. Igual a pi medios. A ver, ¿qué opina? ¿Estaría bien? ¿O sería verdadero o falso? Arcoseno de 4/3 más arcocoseno de 4/3 igual a pi medios. ¿Sería verdadero o falso? A ver, ¿qué dice? Correcto, gracias Joyce por participar. Sería falso, ¿verdad? Sería falso, porque no olvides siempre las propiedades. En cualquier situación donde aparezca operadores inversos, la variable que le afecta debe estar en su dominio. En su dominio. Correcto, Joyce, sí. No existe el arcoseno de 4/3. No existe, porque 4/3, Juanes, obviamente está fuera del dominio, ¿no? Está fuera del dominio el valor de 4/3, ¿no? Entonces esta proposición sería obviamente falso, incorrecto, por si acaso, ¿ya? Porque en el examen de admisión a veces vienen preguntas de ese tipo y por la presión, por el tiempo, podemos marcar verdadero, sin analizar bien, porque a veces parece, uno dice arcoseno más arcocoseno pi medios, bueno, está bien, uno puede decir, ¿no? En el examen de admisión es un momento que hay mucha presión. Entonces hay que analizar, calmarse un poco y analizar antes de responder, ¿no? No hay que responder emocionalmente, hay que responder producto de un análisis, de haberlo evaluado, ¿no? Y ahí la probabilidad de que me equivoque es mucho menor. De equivocar vamos a equivocar, ¿no? Pero sería mínima la probabilidad de que me equivoque. En ese sentido, estas situaciones manéjenlo bien. No olvides que en operadores inversos la variable tiene que estar en el dominio. Y el dominio, estimados jóvenes, tienen que recordar, obligatorio. No te puedes olvidar. ¿Cuál es dominio? Arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante, arcocosecante. Tienes que recordar, claro, obligatorio en este tema, estimados jóvenes. Correcto, jovencito. Entonces, ahora sí, pasamos a resolver este problemita. Mira, UNI 2010. A ver, dice la función definida por arcoseno de X más arcocoseno de X más arcotangente de 1 sobre valor absoluto de X más 1 determine su rango. Correcto, examen UNI pasado. Determina el rango. Resolución. Muy bien, ahí resolvemos en esta hoja cuadriculada. Parece nuestro cuaderno, ¿no? Ahí. Muy bien, a ver. Aquí todos miran, profe, fácil, esta parte es pi medios y tienen toda la razón. Arcoseno de X más arcocoseno de X, pi medio, ¿no? Entonces la función que haría pi medios más arcotangente, ¿correcto? Ahí creo que estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, resolución. Tenemos arcoseno de X más arcocoseno de X más arcotangente de 1 sobre el valor absoluto de X más 1. Esa parte del cuadrito pone pi medio, ¿no? Vale pi medios, lo del cuadrito de rojo, pero vale pi medios con la condición, propiedad, ¿no? Con la condición de que X tiene que estar en el dominio del arcoseno del arcocoseno. Es decir, X debe variar menos 1 a 1. Ahí estamos de acuerdo. Ahí ten cuidado, ¿no? Cuando reemplazas el equivalente, recuerda que X debe ser admisible.
sea, tiene que estar en el dominio de la función inversa, ¿no? Bien, entonces la función sería pi medio más arco tangente. Para hallar el rango, partimos del dominio x únicamente, ¿no? De menos 1 a 1. Hay que formar la función, hay que construir su rango, ¿no? Le aplico valor absoluto de x varía de 0 a 1. Le agrego más 1, valor absoluto de x más 1 varía de 1 a 2. Lo invierto, ¿no? Por teorema de desigualdades de álgebra, si lo invierto, tengo un medio menor o igual 1 sobre el valor absoluto de x más 1 menor o igual que 1 por teorema de desigualdades de álgebra, ¿verdad? A él le aplico arco tangente, correcto, porque el arco tangente es una función creciente, correcto. Si la función es creciente en un dominio, se aplica directo la función a ese dominio, a esa variación de x, ¿verdad? Correcto, entonces si le aplico arco tangente a ese último intervalo, sería correcto, ¿no? La desigualdad se mantiene porque el arco tangente es creciente, ¿no? Ahí está, tenemos arco tangente, un medio menor o igual que arco tangente 1 sobre el valor absoluto de x más 1 menor o igual que arco tangente de 1. Muy bien, arco tangente de 1 vale pi cuarto, ¿verdad? Arco tangente 1 es pi cuartos. Para formar la función le sumamos más pi medios a todo, ¿no? Obteniendo pi medios más arco tangente un medio, menor o igual que pi medio más arco tangente 1 sobre el valor absoluto de x más 1, menor o igual que pi medio más pi cuarto, 3 pi cuarto, ¿no? Ahí tenemos valores de la función que constituye, que representa su rango. Valores de la función, que sería de pi medios más arco tangente un medio a 3 pi cuartos. Correcto, entonces en este ejercicio, examen unipasado, la clave es la C de cachimbo, ¿no? Es la clave. Un alumno en otra aula me preguntaba, tal vez alguien tiene la misma duda, profe, ¿y ahí por qué no se puede reemplazar arcotangente un medio como 53 medios? Alguien tal vez puede pensar de esa forma, 53 medios. No olvides que 53, 37, ¿no? 53 medios, 37 medios, jóvenes son valores aproximados, ¿no? Son ángulos notables aproximados. Entonces, cuando tengo arco tangente un medio, prácticamente es un valor exacto. Entonces, su aproximado sería 53 medios. Salvo que el problema me diga, hay el rango aproximando o el rango aproximado, podría sustituir por 53 medios. Correcto, si el problema solo dice, hay el rango, te lo dejo con valor exacto, que sería arco tangente un medio. ¿Correcto? No olvides que 53 medios, 37 medios son valores aproximados. Bien, culminamos ahí esta propiedad. Bueno, ahí yo consideré conveniente darle más tiempo a esta propiedad, a pesar que es muy conocido, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, pero no olvides que lo que más se utiliza en la solución de los problemas. Veamos las siguientes propiedades, equivalencias, teoremas, ¿correcto? Ahí está, tenemos, jóvenes, para valores negativos, ¿no? Para valores negativos. Bien, en ese cuadrito he visto pertinente lo que, digamos, son similares, parecidos, ponerlo de un color, ¿no? Y de otro color, ¿eh? Ahí lo de negrita, arcoseno de menos x igual menos arcoseno de x. También arco tangente menos x igual menos arco tangente de x. También arco cosecante menos x igual menos arco cosecante de x van a ser funciones impares. Correcto, puedes ver el arco seno, el arco tangente, el arco cosecante van a ser, jóvenes, funciones pares, ¿verdad? Recuerda que cuando yo tengo f de menos x, por ejemplo, jóvenes, igual a f de x, ¿qué tipo de función era en ese caso? Era función par, creo, ¿no? Par, ¿verdad? Él era función par.
Eso obviamente ya ustedes conocen. De igual forma, ¿no? Si por ahí tengo f de menos x, correcto, igual a menos f de x, ahí, ¿qué tipo de función estamos hablando? Estamos hablando de función impar, ¿verdad? Impar, ¿correcto? En base a eso, ¿no? Puedes ver que el arcoseno, arcotangente, arcocosecante van a ser funciones impares, mientras que el arcocoseno, el arcocoseno, el arcocotangente y el arcosecante no son funciones pares ni impares. No cumplen ninguna de esas condiciones, jóvenes, que ahí estamos recordando, ¿no? Función par-impar. La parte de azul no cumple ninguna de estas, ¿no? Entonces, el arco coseno, el arco cotangente, el arco secante, no olvides, no van a ser ni par ni impar, ninguna de ellas, ¿no? ¿Correcto? Bien, respecto a sus negativos, ahí estamos viendo los equivalentes, jóvenes. En el arco coseno de menos x es pi menos arco coseno, ¿verdad? De manera similar, el arco cotangente menos x es pi menos arco cotangente. Correcto, de manera similar en el arco secante de menos x, ¿correcto? No olvides esas propiedades para valores negativos. Por ejemplo, a ver, ejemplo, dice, determine los valores de los siguientes arcos, ¿no? Tenemos arcoseno de menos un medio. Sería menos arcoseno de un medio. Ahí está, menos arcoseno de un medio, pero arcoseno de un medio es bisecto, ¿no? Es decir, obtenemos, jóvenes, menos bisectos, ¿correcto? Pero si tuviera arcocoseno de menos 1 sobre raíz de 2, ahí cambia la situación, ¿no? Arcocoseno de un negativo, de acuerdo a la propiedad, ¿no? De acuerdo a la propiedad, ¿cómo se expresaría, jóvenes? Se expresaría como pi menos arco coseno 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Pero arco coseno 1 sobre raíz de 2 es pi cuartos. Entonces quedaría pi menos pi cuartos, es decir, 3 pi cuartos. Correcto, como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo. Muy bien, ya viene la práctica, jóvenes, por favor. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden indicar en la teoría, ¿ya? Cualquier observación que tengan, podemos indicar, no hay ningún inconveniente. Y aquí vienen las propiedades principales, ¿no? Esas propiedades también son muy importantes porque en el examen de admisión suele venir, suele presentarse, tal vez no todos los años, ¿no? Pero digamos del tema de inversas también es un aspecto de propiedades principales que a veces suele presentarse en el examen de admisión. Ahí, jóvenes, como puedes notar, como podemos distinguir, ¿verdad? El arcoseno, perdón, el seno cancela el arcoseno, es por propiedad de álgebra, ¿no? La función directa elimina la función inversa y se obtiene el valor numérico. Si solo si ese número pertenece al dominio de la función inversa. Correcto. De manera similar, la función inversa arcoseno elimina la función directa, ¿verdad? Resulta la variable angular. Si solo si ese ángulo pertenece al rango de la función inversa. Es decir, θ debe estar entre menos pi medios, que es el rango del arcoseno. Correcto, de manera similar en lo demás, ¿no? Ahí estamos viendo en esos cuadritos, jóvenes. Sin embargo, lo que ahí podemos señalar que lo principal es esta parte, la segunda parte, cuando primero aparece el operador inverso. Arcoseno del seno de θ es θ, sí, solo si θ pertenece al rango de menos pi medios. También ahí, arcocoseno del coseno de θ igual a θ, sí, solo si θ varía de 0 a pi, que es el rango del arco coseno. Asimismo, arcotangente de la tangente de θ es igual a θ, sí, solo si θ pertenece al intervalo abierto menos pi medios, que es el rango del arco tangente, ¿no?
¿correcto? En esas situaciones hay, digamos, cálculos, operaciones muy interesantes. También viene esa misión. Cuando primero aparece el operador inverso, ¿no? Arco, función trigonométrica, la función trigonométrica de teta, resulta teta, si solo si teta pertenece al rango de la función trigonométrica inversa, ¿verdad? En la primera forma no hay casos muy especiales, ¿no? Generalmente es fácil notar si el número está en el dominio o no lo está. Correcto, si lo está, elimino el seno y el arcoseno, y si no lo está, digo, eso es absurdo, ¿no? En todo caso, ¿verdad? Lo descarto. Correcto. Muy bien, entonces veamos unos ejemplitos. Reitero, cualquier pregunta o observación puedes indicarlo si es necesario, estimados jóvenes. Aquí veamos unos ejemplitos brevemente con propiedades principales, ¿ya? Hay mucha atención. A ver, por ejemplo, dice, si tenemos seno del arcoseno de 3 séptimos, ahí observa, primero aparece la función directa, ¿no? Que hay que verificar que 3 séptimos pertenezca al dominio. Correcto, ahí está. Y 3 séptimos pertenece al dominio menos 1 a 1. Por lo tanto, digo, no hay problema. Elimino el seno, con el arcoseno se va, ¿verdad? Y obtengo el valor numérico, es decir, 3 séptimos. Ahí está, 3 séptimos. 3 séptimos, ¿está bien? Si alguien me dice, profe, si fuera seno del arcoseno de 7, por ejemplo, entonces así directo planteamos que ese número no existe, ¿verdad? Porque arcoseno de 7 es absurdo. No, no existe, ¿verdad? No está en el dominio. Ahí ya no puedo hacer nada. Si aparece seno del arcoseno de 7, simplemente digo que ese número no existe. Es absurdo, no definido, ¿no? Y lo dejo ahí, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? En el caso inverso, si tengo primero el operador inverso, como el ejemplo 2, arcoseno del seno de pi quintos, debo averiguar si pi quintos pertenece al rango, ¿no? Y confirmo que pi quintos sí pertenece al rango de menos pi medio, pi medio. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pertenece a ese rango. Entonces digo, elimino el arcoseno y el seno y me queda pi quintos. Ahí no hay problema. Pero, ¿qué ocurre en esta situación? Observa que tenemos arcoseno del seno de 3 pi cuartos. ¿Correcto? Y así, a priori, podemos ver que 3 pi cuartos no pertenece al rango de menos pi medio, pi medios. No pertenece. Entonces, ahí la propiedad, el arcoseno y el seno, no los puedo eliminar, ¿no? Esto sería diferente a 3 pi cuartos. Pero esta parte sí lo puedo calcular. Ya, lo del cuadrito de rojo, sí lo podemos determinar. Sí lo podemos calcular. En otras palabras, sí existe. Ese valor sí está definido, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de casos? Recordemos brevemente, en ese tipo de situaciones, si el ángulo o la variable angular, perdón, el ángulo está fuera del rango, entonces para calcular ese valor, ese operador, aplico de manera práctica las reglas prácticas de reducción. Correcto, lo llevo al primer cuadrante. Reducción al primer cuadrante, ¿verdad? Es decir, el seno de 3 pi cuartos lo expreso como el seno de pi menos pi cuartos. Y por reducción digo esto es seno de pi cuartos, pi menos pi cuartos, segundo cuadrante, ¿verdad? En el segundo cuadrante el seno es positivo, le agrego más, ¿correcto? En ese tipo de situaciones, lo más recomendable, Juan, es reducción. Y cuando tú aplicas reducción al primer cuadrante, ya el ángulo te sale listo. Siempre va a caer ya en el rango, el nuevo ángulo. Por ejemplo, podemos reemplazar el seno de 3 pi cuartos por el seno de pi cuartos, ¿verdad? Entonces, lo que me pide arcoseno del seno de 3 pi cuartos vendría a ser arcoseno del seno de pi cuartos, ¿no? Lo reemplazo el seno de 3 pi cuartos por el seno de pi cuartos, ¿está bien?
En esta última parte sí veo que pi cuartos pertenece al rango de menos pi medios, pi medios. Entonces lo elimino, arcoseno y el seno, y me queda pi cuartos, ¿no? Es decir, jóvenes, el arcoseno del seno de 3 pi cuartos es igual a pi cuartos, ¿no? Correcto, como Claudia me confirma, sería pi cuartos o 45 grados, ¿no? Ese resultado. Entonces, no olvides, cuando el ángulo está fuera del rango hay reducción. Ese es, digamos, el método más efectivo en este tipo de caso, ¿no? Aquí un problemita uni, brevemente dice, calcule el valor de menos 2 arcoseno del coseno de 33 pi quintos, ¿no? Uni 2010. Como ejemplo sirve, ¿no? Como ejemplo para practicar sirve el valor de menos 2 arcoseno del coseno de 33 pi quintos, ¿está bien? Correcto. A ver, resolución. Como el ángulo 33 pi quintos es un ángulo que obviamente está fuera del rango del arcoseno, del arcocoseno, ¿verdad? Debo aplicar reducción. Ahí directo, ¿no? Reducción al primer cuadrante, ¿no? El coseno de 33 pi quintos por mi aritmética, 33 múltiplo de 5 más 3, creo, ¿no? Quedaría coseno de 6 pi más 3 pi quintos. Por reducción elimino 6 pi y resulta coseno de 3 pi quintos, ¿verdad? Coseno de 3 pi quintos. Correcto, pero necesito que se convierta en un seno para que sea arcoseno del seno. Correcto, en ese sentido, el coseno de 3 pi quintos es el seno del complemento, ¿verdad? Ahí está, sería seno de pi medios menos 3 pi quintos. Es decir, que haría seno de menos pi décimos. Correcto, entonces reemplazo en lo que me pide, ¿no? Que es menos 2 arcoseno el coseno de 33 pi quintos. Pero esta parte ya lo reduje al primer cuadrante, el cuadrito rojo. El coseno de 33 pi quintos es lo mismo que decir seno de menos pi décimo, ¿verdad? Son equivalentes por reducción. Entonces, cuando reemplazo, queda así, menos 2 arcoseno del seno de menos pi décimos. Correcto, ya que el coseno de 33 pi quintos lo estamos reemplazando, ¿verdad? Por el seno de menos pi décimos, ¿está bien? Correcto. En esa medida verificamos menos pi décimos. ¿Pertenece al rango? Menos pi décimos, sí, ¿verdad? Está en el rango de menos pi medio, pi medio. Entonces, arcoseno y el seno cancelo. Arcoseno y el seno se van, ¿no? Y me queda solamente lo que me pide menos 2 arcoseno, coseno de 33 pi quintos, que haría menos 2 por menos pi décimos, lo cual resulta obviamente pi quintos, y la clave ahí sería la E, ¿ya? Unipasado, examen unipasado, ahí lo que estamos viendo brevemente, ¿ya? Correcto, jóvenes, cualquier duda, pregunta, pueden indicarlo. Trataremos de hacer la aclaración, si es necesario. Jóvenes, no se preocupen, cualquier duda lo indican, ¿está bien? Correcto, un problemita unipasado, ¿no? De las propiedades principales. Muy bien, borramos las marcas y proseguimos con algunas equivalencias más, ¿ya? Muy bien, ¿cómo están? A ver, bastante propiedad de fórmula, ¿no? Ahí tenemos que conocer, es necesario, equivalencias. Igual, estas equivalencias, jóvenes, también se cumple para X admisible. Correcto, no olvides que X admisible implica X en el dominio de la función inversa. Correcto. Bien, ahí tenemos algunas equivalencias. Coseno del arcoseno de X es equivalente a la raíz de 1 menos X cuadrado, ¿no? De manera similar, seno del arco coseno de X equivale a la raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Correcto? Para inversas, para recíprocas, observa ahí lo interesante, para valores recíprocos. A ver, en este cuadrito de acá, arcoseno de X, claro, para X admisible, ¿no? Arcoseno de X
podemos reemplazar como arco cosecante de 1 sobre x, ¿verdad? Son equivalentes, ¿no? Arco coseno de x es equivalente al arco secante 1 sobre x. ¿Correcto? Para x admisible. Correcto. En el último cuadrito, si queremos emplear esas recíprocas en el arco tangente, ahí sí hay dos partes. Depende de x. Si x es positivo, correcto, puede ver arco tangente de x es igual arco cotangente de la recíproca de 1 sobre x, ¿no? Pero si x es negativo, el arco tangente de x es igual arco cotangente 1 sobre x, pero al final le resto pi, menos pi sería. Menos pi, ¿correcto? Algunas equivalencias, ¿no? Tal vez no son tan relevantes porque no viene, digamos, siempre, ¿no? En el examen de admisión, pero está en el temario, tenemos que mencionarlo también, ¿no? Unos ejemplitos, tenemos arcoseno de un medio, sería equivalente al arco cosecante 2, ¿verdad? Y sería pi sectos. Ahí está, pi sectos, ¿no? Otro ejemplito, a ver, tenemos arco coseno de un tercio, es igual al arco secante de 3. ¿Correcto? Arco secante de la recíproca de un tercio, arco secante de 3. ¿Correcto? En el arco tangente tenemos arco tangente 2, es igual arco cotangente de un medio. Pero si fuese negativo, por ejemplo, arco tangente menos 2, quedaría arco cotangente menos un medio, pero al final, jóvenes, menos pi, ¿verdad? Según la equivalencia que ya está establecida ahí. ¿Correcto? Para valores recíprocos. Bien, aquí una preguntita, un ejercicio unipasado, ¿ya? Un problemita antiguo, creo que es de la década de los 80. A ver, seguro muchos de ustedes todavía no habían nacido, ¿no? Un problemita antiguo. Dice, grafique y calcule el rango de la función definida por f de x menos coseno del arco seno de x por el seno del arco coseno de x, ¿está bien? Observa, cuando es la combinación de coseno del arcoseno, es igual al seno del arcocoseno. Y es igual el primer cuadrito a raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, entonces resolución f de x queda así, menos coseno del arcoseno de x por el seno del arcocoseno de x, ¿no? De acuerdo a la equivalencia, nos quedaría, jóvenes, menos raíz de 1 menos x cuadrado por la raíz de 1 menos x cuadrado, pero x entre menos 1 y 1. ¿Correcto? Por eso ahí al principio dice bien claro x admisible. Como es arcoseno de x, arcocoseno de x, x debe estar en el dominio principal de menos 1 a 1, ¿verdad? Bueno, operamos y nos queda f de x al cuadrado menos 1. Operando, ¿no? Sería menos 1 menos x cuadrado. Con este menos se convierte x al cuadrado menos 1. Y esa gráfica, jovencitos, ustedes ya lo conocen en el álgebra. Es una parábola con un desplazamiento, ¿verdad? Claro, x de menos 1 a 1. Muy bien, si graficamos, tenemos la parábola con un desplazamiento. Ahí se ve, estimados jóvenes, en el dominio menos 1 a 1, en el rango de menos 1 a 0, tenemos la gráfica de esa función. Esta es la famosa parábola, ¿correcto? Pero solo en el dominio menos 1 a 1, ¿no? Ahí está el rango, sería de menos 1 a 0 para esa función, ¿ya? La gráfica es algo que yo consideré colocarlo porque el rango sale de acá nomás, ¿no? De la regla de correspondencia. De aquí al toque sale el rango, ¿no? Como x varía menos 1 a 1, x al cuadrado varía de 0 a 1. Por lo tanto, x cuadrado menos 1 varía menos 1 a 0, ¿no? Ahí sale el rango. También sale graficando, ¿no? El rango. Muy bien, jóvenes, para ir finalizando la teoría, vamos a ver brevemente estos famosos teoremas
A ver, a ver, paciencia, jóvenes. A ver, muy bien. ¿Te acuerdas de estos teoremas? A ver, la captura ahí ya está, ¿verdad? Correcto. A ver, borramos algunas marcas. Muy bien. Tal vez recuerdas ese teorema por si acaso, ¿ya? Examen 1 y viene cada 5 o 10 años, rara vez, pero si viene, ¿no? Si bien no viene con regularidad, pero rara veces. Pero el teorema también es importante conocer, ¿no? A ver, dice arco tangente de X más arco tangente Y se convierte en el arco tangente de X más Y sobre 1 menos X por Y al final más un capi. Indica este teorema, ¿no? Arco tangente más arco tangente es igual arco tangente de la suma sobre 1 menos el producto. Al final un término de corrección, más un capi. Jóvenes, ¿de qué depende el valor de K? Allá, ahí le voy a sugerir una forma, depende de ese denominador. ¿Ves el cuadrito rojo? Depende de él, ¿ya? Del denominador, ¿no? Si ese denominador es positivo, ¿ves el cuadrito rojo? Cae cero, ¿está bien? Pero si ese denominador es negativo, ahí está, y X positivo, entonces K vale 1. ¿Correcto? Pero si ese denominador es negativo y X es negativo, entonces K vale, jóvenes, menos 1. ¿Correcto? No olviden. Entonces, de esa forma puedo manejar más rápido, digamos, este teorema, ¿no? Para no estar recordando estas condiciones, me fijo básicamente en el denominador. 1 menos X por Y. Si él es positivo, K es 0. Si él es negativo, K puede ser 1 menos 1, depende de X, ¿no? Si X es positivo, K vale 1. Si X es negativo, K vale menos 1. Correcto, jovencitos. Aquí un problemita unipasado para ir terminando la teoría. Dice, calcula el valor de la expresión arco tangente 1 medio más arco tangente 9 medios menos pi medio sobre arco tangente 1/4. Correcto, es lo que me pide calcular en este problemita, examen unipasado, ¿no? Como puedes ver aquí, voy a requerir este teorema en esta parte del cuadrito. Cuadrito rojo, ¿no? Tenemos arco tangente más arco tangente. Ahí, para reducir, podría utilizar el teorema, ¿no? Podría emplear ese teorema. Entonces, correcto, en la resolución, primero hacemos ese cálculo. Arco tangente 1 medio más arco tangente 9 medios y después lo reemplazamos. Bueno, de acuerdo al teorema, quedaría arco tangente 1 medio más 9 medios sobre 1 menos 1 medio por 9 medios, 1 menos 9 cuartos, ¿está bien? Al final, más un capi, ¿ya? Más un capi al final, ¿ya? Correcto, ¿de qué depende acá? Del denominador, ¿no? Puede ver que el denominador 1 menos 9 cuartos, 1 menos 9 cuartos es negativo, pero en lugar de X, 1 medio es positivo. ¿No? 1 medio es positivo, entonces K vale 1. ¿Correcto? K vale 1. Como K vale 1, entonces quedaría arco tangente 1 medio más arco tangente 9 medios, igual arco tangente, ahí operando sale menos 4, ¿no? Más pi, porque K era 1, más pi. Bueno, ahora sí reemplazo, ¿no? En lo que me piden, ¿correcto? Entonces, ese cuadrito, arco tangente 1 medio más arco tangente 9 medios, sería menos arco tangente 4 más pi, menos pi medio, ¿verdad? Correcto, entonces arriba me queda pi medios, menos arco tangente de 4, y en el denominador arco tangente 1/4, por la propiedad de las recíprocas, correcto, es equivalente al arco cotangente de 4, ¿no? Arco tangente 1/4 equivale al arco cotangente de 4, ¿está bien? Y arriba, por la propiedad de la complementaria, ¿verdad? Pi medios menos arco tangente viene a ser arco cotangente. Ahí está, arco cotangente de 4, ¿no? Sobre arco cotangente de 4. Y la respuesta finalmente es una resulta el valor de 1. Ahí, ¿no? El valor de 1 sería la respuesta final. Muy bien.
Muy bien, estimados jóvenes, ahí vamos a finalizar la teoría. Tal vez hay alguna pregunta, ¿no? Alguna duda, tal vez en esa parte. Muy bien, estimados jóvenes, vamos a pasar a activar la práctica. A ver, reitero, cualquier duda podemos indicarlo con toda confianza si es necesario, ¿correcto? Voy a pasar a activar la práctica. A ver, todos listos con su lápiz, ¿no? Su hoja, como el examen de admisión. A ver, un ratito vamos a activar la práctica. Sería la práctica número 14. Correcto, jóvenes, la práctica ya ha sido activada. Solo le voy a suplicar que alguien me confirme si la práctica ya está a su alcance, ¿no? Ya está habilitada. A ver, por favor, si me pueden confirmar si la práctica ya está. Gracias, José. Me dice que sí. No, ya está. Gracias, Sebastián. Correcto, empecemos, estimados jóvenes, con la práctica. Tenemos 40 minutos. La práctica finaliza a las 9:47. Gracias, Paola, por responder. Y la práctica ya está, ¿verdad? Terminaría 9:47, ¿correcto? Hay que controlar el tiempo, manejar el tiempo. Todos esos aspectos son necesarios, ¿no? Bien, jovencito, empecemos la práctica, por favor.